A mediados del mes de noviembre, la máxima autoridad del departamento de Maldonado, en Uruguay, el intendente Enrique Astía, molesto por el desarrollo de acciones gremiales en el área de la construcción y más concretamente porque se trataba de trabajadores migrantes, dijo, vienen a trabajar acá, les damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada. Vamos a escuchar parte de lo que decía Antía en ese momento. Porque eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, le damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada. Eso fue la. Si yo estuve en el puente hoy de mañana el inspector de la Intendencia estaba muy molesto con esa situación. Estas expresiones fueron duramente cuestionadas por diversos actores políticos, sindicales e incluso por parte de autoridades de la Cámara Venezolano-Uruguaya de Empresarios y Profesionales. Ante las críticas, Antía replicó que si bien hay buenos venezolanos, hay otros que estaban en el piquete que se vinieron para acá porque en su país no pueden hacerlo. El episodio no es relevante por la estatura política del mencionado intendente y tampoco por la gravedad del conflicto que de hecho se solucionó a las pocas horas. La importancia es que en pocas palabras se resume una serie de argumentos que se repiten de forma reiterada para oponerse a las migraciones o al menos para justificar la violación de los derechos de las personas migrantes. Las consideraciones de Antía no solo son cuestionables jurídica y éticamente, sino que parte de falsedades notorias que se repiten hasta la saciedad sin que muchas veces se les responda con fuerza y con claridad. Cuando Antía dice que a los migrantes les damos trabajo, parece señalar que estas personas son beneficiarias de la dádiva de un país receptor, sin reconocer que hay necesidad de recibirlos para que ocupen puestos de trabajo vacantes. Y cuando dice todavía arman un piquete, está expresando que una persona migrante no tiene ni puede ejercer los mismos derechos que las demás personas trabajadoras. Los aceptamos, parece querer decir, siempre y cuando no sean sindicalistas. Cuando dice que hay buenos venezolanos, pero hay otros que estaban en el piquete, comunica que la diferencia entre un buen y un mal venezolano, pero asumimos que podría decir cualquier otra nacionalidad, es no ejercer derechos laborales colectivos. Se sostiene habitualmente que los trabajadores migrantes son una carga para la sociedad y para los sistemas de seguridad social. La realidad es exactamente la contraria. La mayoría de las economías industriales estarían en peores condiciones sin la ayuda de los trabajadores migrantes, jóvenes en su mayoría, y sin esta inyección de sangre nueva, los países receptores verían que su población envejece y declina más rápidamente. La migración aumenta la población en edad de trabajar. Los migrantes llegan con habilidades y contribuyen al desarrollo del capital humano de los países receptores. Las personas migrantes también contribuyen al progreso tecnológico, aportan más en impuestos y contribuciones sociales de lo que reciben en beneficios. Otra afirmación habitual es que las personas migrantes le quitan empleos a los nacionales, lo cual se basa en un concepto erróneo de que hay un número fijo de puestos de trabajo en un país determinado y que por lo tanto si llega más gente va a haber menos oportunidades de empleo. Sin embargo, una vez más, la realidad es que los trabajadores migrantes a menudo actúan como un complemento a los trabajadores nacionales y no compiten con ellos por el trabajo. Los inmigrantes de alta calificación llenan las vacantes que no están satisfechas por los trabajadores de ese país y aumentan la productividad, mientras que los migrantes poco calificados toman empleos evitados por los trabajadores nacionales y los empleos en sectores tradicionalmente afectados por fuertes fluctuaciones estacionales como la agricultura y el turismo. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en su informe anual más reciente, le dedica un capítulo entero a este tema. Allí comparte varios ejemplos del discurso reiterados contrarios a la realidad documentada. El informe de OIM es muy claro al respecto. La totalidad de las personas migrantes en el mundo no llega ni al 4% de la población mundial. Es decir, que la enorme mayoría de la gente permanece en su país de origen. Además, la gran mayoría de las personas que migran
no cruzan fronteras internacionales, sino que lo hacen dentro de sus países de origen. En octubre de este año, Amy Pope, al asumir el cargo de directora general de la OIM, decía que la migración en general es un beneficio para toda la sociedad, porque si no hubiera puestos de trabajo disponibles, no habría migración laboral. Volvamos ahora a Uruguay, el país del intendente Enrique Antía, del que habíamos estado hablando al comienzo de esta charla. Allí se dieron a conocer los primeros adelantos del censo que se realizó este mismo año. La población no ha crecido desde el año 2011 y los extranjeros no pasan del 3% del total de los 3.444.263 habitantes registrados. El actual director del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, Diego Aboal, afirmó que si no fuera por la inmigración de los últimos años, la población de Uruguay hubiera caído. Nosotros teníamos en el censo de 2011 estábamos levemente por encima de los 3.400.000 y hoy estamos dando una cifra de 3.440.000. O sea que son, digamos, 30 y algo de mil personas más que en el censo anterior. Y los inmigrantes en ese periodo fueron del orden de unos 62.000 inmigrantes. Si no hubieran estado, estaríamos hoy dando un dato de que la población habría caído con respecto al 2011 si no estuvieran los inmigrantes. Así que los inmigrantes permitieron que tuviéramos una leve ganancia de población en el periodo intercensal. Volvamos ahora a Pope. Parece evidente que al menos en buena parte de los casos no se trata de errores o falta de información, sino que existe un interés específico en posicionar lo falso como verdadero. Claramente, los discursos xenófobos y discriminatorios están en la base de la justificación de la violación de derechos, cuando no directamente en la explotación laboral de las personas. Insistir en que damos trabajo en lugar de reconocer que necesitamos a las personas trabajadoras es el primer paso para avalar o al menos no cuestionar relaciones laborales precarias o por fuera de los marcos jurídicos básicos aplicables. Desde esa perspectiva, el trabajador migrante tolerable es el que no protesta, el que acepta cualquier condición de trabajo y el que, por supuesto, no se organiza sindicalmente. Y a propósito de los temas que hemos estado hablando y de los migrantes, vamos a conversar unos minutos con Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador. Vinicio, ¿qué tal? Un placer estar en contacto contigo. Hola Álvaro, gracias igualmente. Y afortunadamente justo es un buen tema, un buen momento también de platicarlo. Voy de regreso de la reunión de la Conferencia Regional sobre Migración, en donde se reúnen 11 gobiernos. Yo siempre digo que esta conferencia tiene dos de los países de mayor relevancia en el mundo en el tema de migración, Estados Unidos y México. Así que buenísimo que platiquemos. Y gracias por la invitación, Álvaro. Bueno, todo esto surgió en realidad a partir de un episodio que ocurrió aquí en Uruguay con unas declaraciones donde un jerarca departamental se refería a trabajadores venezolanos en términos de que no podrían hacer medidas sindicales porque están en otro país y ya que se les da trabajo, no era deseable ni esperable que tomaran medidas sindicales. Esto nos disparó allí, a partir de allí, a tratar de abordar el tema, que es mucho más complejo que eso. Eso, en todo caso, hasta anecdótico resulta, pero la realidad de las migraciones, también compartíamos datos de la Oficina Internacional, donde dice, bueno, solo un 4% de la población mundial es migrante, o sea, que la mayoría de todas las personas permanecen en sus países de origen. Tampoco sería porcentualmente algo grave, vamos a decirlo, por plantearlo de alguna manera. Pues la verdad es que, bueno, varias cosas en lo que comentaste. Uno, con respecto al tema de trabajadores migrantes y el derecho sindical.
La Convención de Trabajadores Migratorios y sus familias lo ha abordado muchísimas veces en las revisiones que hacen con cada país que ha ratificado esta convención, y el Comité de Trabajadores Migratorios, la verdad es que ha señalado en varias ocasiones a los países que los trabajadores migrantes tienen el derecho sindical y el derecho de participar en toda la dinámica de ese tipo de organización. No es el único tipo de organización que existe para los trabajadores. Puede haber una asociación, otros. Pero si es un sindicato, en algunos países, por ejemplo, le niegan la participación a un migrante en un sindicato para correr por puestos de secretarías generales, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de cosas, la convención lo ha recalcado en muchísimas ocasiones, que la persona migrante como trabajadora tiene derecho a eso. Creo que ahí es un elemento que todavía falta seguir empujando por el episodio que tú mencionas, y vale la pena que las organizaciones sindicales también se involucren muchísimo en esta dinámica de reivindicación de derechos, porque al final son trabajadores, o sea, deja la condición migratoria, son trabajadoras y trabajadores que están en una dinámica laboral en el país de destino y que tienen plenos derechos por eso, ¿no? Y con respecto al otro elemento que tú mencionabas también, con respecto al aporte de la población migrante, la verdad es que es un 4%, y allí va a depender mucho de las estadísticas. Por ejemplo, OIM y OIT dan otros números bastante similares, pero realmente más que el número, también hay otros elementos que pudiéramos revisar en la tabla. El aporte económico también, no solamente para el país de destino, que es grande, sino también para el país de origen. O sea, si contamos los miles, porque son miles de millones de dólares que se involucran no solamente en la remesa, que es un elemento que algunos países hasta lo toman dentro de su dinámica económica Mm, macro, sí. sino también la dinámica de comercio a raíz de la diáspora que está fuera del país de origen. Por ejemplo, en Centroamérica hay estudios que reflejan que alrededor, eso fue antes de pandemia, posiblemente ahora sea mucho mayor, pero antes de pandemia era 15 millones por año relacionados a la inversión que hace la diáspora centroamericana en la compra de productos nostálgicos. Eso significa comida, música, vestimentas, boletos aéreos, hoteles, zonas turísticas. Entonces, la verdad es que hay muchas variables que habría que ver con el aporte de la población migrante, y yo creo que no debe, pero tampoco debería de valorarse su, o ponerse en la balanza su valor por un tema económico o por un tema numérico, ¿no? O sea, si fuera una sola persona, debería tener derechos como cualquier otra persona, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que vale la pena como hacer estas reflexiones un poco más profundas, y nuestros estados eh, creo que están cometiendo un grave error en fortalecer discursos xenofóbicos o basarse de repente o no analizar correctamente alguna información, y con base en eso creo que también se fortalecen toda una discursiva y narrativa en contra de la movilidad de las personas. Cuando la verdad en este mundo tan vulnerable o vulnerabilizado, Ujú. cualquiera de nosotros que estamos ahora en nuestro país de origen puede salir por una razón forzada, por cambio climático, por un conflicto político, por un conflicto armado. Nadie está exento de eso. Hay zonas en el mundo que periódicamente o puntualmente generan más movilidad. En estos momentos, ¿qué es lo que tú puedes visualizar con respecto a ese tema, a nivel mundial, digo? Bueno, del lado que nosotros abordamos, que es más el latinoamericano y sobre todo de Centroamérica hacia arriba, aunque atendemos muchísima a la población del Caribe y Suramérica, sobre todo de algunos países como Venezuela, Perú, Haití, que de repente pasan, y los países de África.
Entonces pasan mucho por esta zona. Lo que vemos es esto que te mencioné hace un rato, o sea, realmente las anécdotas que cuentan las familias, porque ahora también hay una variable importante que ya no vemos tantas personas solas, sino que núcleos familiares. Eso habla que ya nadie quiere dejar atrás al otro. Además, por el riesgo que significa para su familia quedarse. Ahora, en muchos de los países, por ejemplo, de África o de Haití, eh, o en Venezuela mismo, las personas no ven la posibilidad de yo, ok, yo me voy y yo mando remesa y ahí vengo ustedes cómo se desarrollan, o sea, con el aporte que yo doy o ustedes trabajando también, eso ya no es tan palpable cuando ves y cuando platicas con las familias, o sea, ya no solucionan esos problemas. Por ejemplo, el tema de seguridad en Honduras o Guatemala, ya no se soluciona con la salida del papá o de la mamá, pues porque ya de repente los hijos, hijas, siempre terminan con un grave riesgo y ahora es, y literalmente te lo dicen, la familia te dice, o morimos todos Ujú. o morimos en el trayecto o morimos aquí donde estamos. Y todavía te reflexionan más, aquí tenemos casi seguro que vamos a morir, si es un tema de violencia, por ejemplo. Entonces preferimos arriesgarnos a no morir en el transcurso, en el recorrido. Ujú. Entonces la verdad es que cuando hice este tipo de cosas, justo también en la mañana terminó una reunión con el Instituto Nacional de Migración de México y ellos hablan de esto, o sea que realmente México está pasando y Costa Rica también, Panamá, están pasando por unos momentos bien, bien críticos con respecto al tránsito de personas por sus territorios y la solicitud de protección sobre todo, ¿no? Ujú. Sus sistemas de protección están saturados, o sea, están al tope, pero realmente eso habla, no es un problema solamente de estos países, sino de los países de origen y no estamos abordando las razones de origen. Y ahora sí vamos sumando, que poco a poco es un poco más evidente, los efectos del clima, o sea, ya tenemos más frecuentes tormentas tropicales, o sea, antes de repente era una al año, ahora tenemos cuatro, cinco, seis al año, sequías, y si este año fue sequía, de repente el otro año ya son inundaciones, pues ese tipo de cosas también está moviendo a la gente forzadamente. Bueno, aunque esas condiciones que tú decís a veces en los países de origen hacen que esas familias migren aún sin saber, sin tener muy claro si en el país de destino van a tener mucho mejores condiciones, ¿no? Que muchas veces no las tienen. No, no, muchas no las tienen. Y de hecho, justo la plática que teníamos con México era esa. O sea, cómo también eh, estos países que son de tránsito y en muchas ocasiones se convierten en destino, también pueden ver la potencialidad de estos flujos migratorios. Porque no es cierto que Estados Unidos esté eh, invadido, o México o Canadá, con población que no quiere. O sea, sí necesita población migrante. Ujú. Sectores laborales necesitan población migrante. No pueden subsistir por esta mano de obra, si lo queremos ver así. La pandemia lo evidenció también. De hecho, usaron el término de trabajos esenciales. Ujú. Realmente reconocieron esta dinámica. Además, y aunque es legal, estas personas migrantes reciben salarios legales, pero muy por debajo de la expectativa de un nacional. O sea, Sí. pero para Ujú. nuestras poblaciones latinoamericanas, estos salarios son extraordinarios. Ujú. Entonces, la verdad es que es un ganar-ganar, o sea, realmente, y lo hablábamos en estos procesos de diálogo que les menciono, que también hay que dejar un poco la doble moral con respecto a Ujú. la migración, o sea, los países de destino también son grandes ganadores del tema de migración, Ujú. y en sus países. Sí, aún, claro, muchas veces a riesgo de retribuir muy bajo a esa población y no generarle muchas veces condiciones de vida sociales eh, similares a la de las personas de origen, ¿no? Sí, por ejemplo, después del Pacto Global de Migración, el mundo entero le está apostando mucho en la migración laboral. Ujú. Y la migración laboral básicamente viendo como permisos de trabajo temporales. O sea, en varias partes del mundo están aplicando este tipo de dinámica.
O sea, visas para trabajar por un tiempo en un país, principalmente Estados Unidos, ha abierto esto y lo está apoyando económicamente. Y estas visas funcionan para ciertos perfiles, para los perfiles solamente, preferiblemente los económicos, para los que están saliendo por temas económicos. No es una respuesta para los perfiles que están saliendo por violencia o por el tema de tierras, pero para los económicos sí puede ser una respuesta. Pero, como tú dices, no son tampoco una alternativa sostenible, digamos, en el tiempo para la persona. Digamos que hay que pensarla muy bien y es lo que hemos hablado también con los países de origen. O sea, hay que trabajarla para que realmente sea una oportunidad, porque por ahora que una persona viaje a Estados Unidos y trabaje 10 meses y gane un promedio de $5,000, que no tenía ese dinero en su mano antes, eh, es bueno. O sea, pero si no vuelve a viajar, o sea, esos $5,000 no te va a durar para toda la vida. Claro. Entonces, entonces tenemos que ver cómo hacer sostenible esta dinámica. Y hemos dicho, hay que hacer educación financiera, hay que hacer proyectos de inversión para que las personas también puedan desarrollarse con su propio trabajo. No tenga que ser siempre un externo el que tenga que dar el dinero para hacer proyectos. O sea, pero es el tema, Álvaro, que estamos tanto los países de origen, los estados de origen, están solo extendiendo la mano, no están creando políticas públicas, no están creando oportunidades, no están atacando las razones por las que las personas salen expulsadas de sus territorios. Y por otro lado, los países de destino están en una dinámica bastante, por un lado, asistencialista, que nunca va a dar una solución, y por otro lado, de explotación. Entonces, nadie quiere ceder con respecto al tema humano. O sea, cómo desarrollamos a la persona y a su familia o a sus territorios. Entonces, yo creo que también nos falta innovar y es lo que el Pacto Global de Migración también llama innovación. Y ahí es donde nos hemos quedado cortos. A veces parece, ya para terminar, Vinicio, que se replica lo que ocurre dentro de las propias naciones, de los propios países, ¿no? Donde hay un sistema que expulsa a la periferia y a la delincuencia, muchas veces a un sector de la población, y después se asusta y genera, por ejemplo, cárceles porque se genera un temor con esos desplazados. A nivel internacional parece que es muy similar el esquema. Y exacto, y justo lo decíamos en estos días, poner centros de detención que son cárceles para migrantes, o poner militares en las fronteras, o cerrar las fronteras, ya vimos por décadas, que no da ninguna buena respuesta, ningún buen O hacer resultado. muros. O hacer muros, o sea, solamente está, si calculas el costo, vamos a los números otra vez, el gran ganador es las empresas que sean multimillonario en esta dinámica anti-inmigración. O sea, realmente es un tema de no querer hacer las cosas. Hemos dicho, si invirtiéramos esos miles, decenas de miles de millones que están dados en un centro de detención que cuesta más de $1,000 por día, un migrante detenido, ese dinero transformaría nuestros países, nuestra región, bien invertido. Pero es lo que no queremos hacer, porque también ahí es donde está evidenciado que también hay intereses económicos, políticos. O sea, realmente estamos combatiendo, o sea, la persona migrante es como el elemento que contribuye a muchos intereses, menos el de ellos, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos el rol, las organizaciones, los medios, los mismos estados, de transformar esta realidad. Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador, muchas gracias por estos minutos, bueno, y buen viaje, podría decir. Gracias, Álvaro, muchísimas gracias y espero que nos escuchamos y vemos pronto. Abrazos a la gente que es tu escucha